El lunes, si recordáis, habíamos definido el flujo, ¿no? De campos vectoriales a través de superficies. Una cosa importante que tenéis que tener clara ya desde el principio: estas superficies, a través de las cuales nosotros estamos viendo cómo fluye el campo, son superficies imaginarias. ¿De acuerdo? O sea, que uno se lo está... Esa es la primera dificultad, os lo digo, porque en la ley de Gauss, cuando lo veamos, pues, lo he comprobado año tras año, es algo que ves en todos los cursos, en todos los grupos. Que la primera, una de las dificultades de comprensión de la ley de Gauss es precisamente eso, que es, digamos, tienes que ver que son superficies, flujos a través de superficies imaginarias. Tú te las estás imaginando en el espacio, no es algo real con paredes, algo físico, ¿entendéis? O sea, esa es la primera idea. Parece mentira, pero es algo que uno tiene que imaginarse. O sea, la imaginación es importante. Bien, entonces teníamos flujo de campos vectoriales a través de superficies y lo habíamos definido, ¿no? Utilizaba una superficie S, pues teníamos donde habíamos definido, si recordáis, o sea, este es el producto escalar de dos vectores, el campo en cada uno de los puntos de la superficie, y este vector lo que da cuenta es, pues, del área de un elemento infinitesimal sobre esa superficie. La dirección del vector es normal a la superficie y con un sentido que, bueno, en superficies cerradas el convenio era siempre que es hacia afuera. O sea, que el flujo, cuando tenemos una superficie cerrada, si el flujo es positivo, entonces estamos considerando que está saliendo de ese volumen encerrado por la superficie, y si es negativo, pues que está entrando, neto. ¿Vale? Muy bien. Bien, teníamos esto y entonces estaba aplicándolo yo a una superficie en particular, a una superficie de forma, una superficie cerrada, o sea que esto es una superficie abierta. Si fuese cerrada tendríamos una cosa como esta. Entonces lo aplicábamos a una superficie cerrada infinitesimal, de forma cúbica. Y esa, la forma, la escojo, es una superficie infinitesimal cerrada, es decir, que el volumen es infinitesimal. Escojo esta forma porque quiero ver qué es lo que ocurre en coordenadas cartesianas. Si yo, al final lo que vamos a ver es la divergencia, ¿de acuerdo? O sea que lo que estoy haciendo es precisamente para definir la divergencia y obtener un teorema que es el teorema de la divergencia o de Gauss, ¿de acuerdo? Con lo que estoy haciendo. Si yo lo quisiese ver en otro tipo de coordenadas, por ejemplo, polares esféricas, entonces la forma infinitesimal de la superficie sería diferente acorde a las coordenadas que estoy escogiendo. Es decir, que si vosotros entendéis lo que estoy haciendo yo ahora, podríais llegar a obtener cómo es la divergencia de un campo vectorial en cualquier tipo con diferentes tipos de sistemas de coordenadas, ¿vale? O sea, si uno lo entiende, es cambiar ya desde el principio la forma y ya está. Bueno, como estamos con coordenadas cartesianas, entonces lo que tenía era un cubo, de esta manera. El campo, para hacernos una idea, pues trazo así algunas líneas, por ejemplo. Tiene que ser tridimensional, ahí viene la dificultad de verlo.
y orientamos las aristas de este cubo pues de tal manera que una es el eje Z, el eje X, el eje Y. Por ejemplo, este punto sería el punto X y Z. Uno podría poner el punto X y Z en el centro del cubo, da igual. Yo creo que lo vais a ver mejor si cojo un vértice del cubo. Por eso lo hago, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos cada arista, también necesito saber cómo es la longitud de cada arista. Pues el diferencial de X... Uy, perdón, aquí puse X otra vez, perdonad. Esto es Y. Diferencial de Y, esto diferencial de Z. O sea que tenemos un volumen encerrado que es diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Este punto, por ejemplo, este vértice, tendría componentes o coordenadas X más diferencial de X y Z. Ya, por ejemplo, este tendríamos X, Y más diferencial de Y, Z, etcétera. O sea, es fácil de ver cómo son cada uno de los vértices. Entonces, lo que nos preguntábamos o lo que nos pedían, lo que os pido yo es calcular el flujo total. A través de... Entonces tenemos que ir viendo cómo es el flujo. Vamos a hacer los cálculos cara a cara, parte a parte, y sumamos, ¿no? No hay ningún problema. Entonces nos centrábamos primero, que es donde lo había dejado, si no me equivoco, qué es lo que ocurre para las caras orientadas perpendicularmente al eje X. Es decir, voy a rayarlas, esta por aquí detrás, ¿no? Y esta por aquí delante. Es para la que tenemos así tridimensional puesta atrás, tendríamos entonces, fijaos, y ahora es importante, por eso es infinitesimal lo que estamos escogiendo. Si es infinitesimalmente pequeño, entonces el valor del campo en esas caras, en cada una de las caras, no cambia. ¿De acuerdo? Digamos, toma un valor. ¿Qué valor toma? Toma el valor correspondiente pues, al punto X y Z. Fijaos que aquí estamos haciendo este producto, es un producto escalar. Entonces, tenemos que considerarlo como es la coordenada X del campo por la coordenada X de diferencial de S más la coordenada Y del campo, por la coordenada Y de esto más la coordenada Z del campo, por la coordenada Z de esto. Pero claro, al escoger la cara de esa manera, el vector normal en esta cara, por ejemplo, fijaos, será en módulo cuánto. Está orientada perpendicularmente a X, o sea que el área será diferencial de Y por diferencial de Z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Esto será el diferencial de S en módulo. Pero, ¿cuál es el vector unitario? Es perpendicular a la cara, es decir, que tiene que ser a lo largo del eje X, vector unitario Y, pero aquí el convenio es siempre saliendo. Es decir, que entonces tendremos que como vector unitario que yo llamaba así N, teníamos menos Y. Eso quiere decir que a la hora de hacer el producto escalar, aquí, sobre esa cara, únicamente tenemos que tener en cuenta la componente X del campo, porque fijaos que aquí que tenemos el vector unitario Y, solo tiene componente X diferencial de S, por lo tanto las otras. Bien, si hacemos eso, entonces tendríamos menos, fijaos, recordad, a ver si lentamente para que no perdáis de vista, F tendrá una componente X por Y, más una componente Y por J, más una componente Z por K. Entonces, si hago el producto escalar, pues, lo que obtengo es lo siguiente. Tendré menos. ¿Cómo es la componente X del campo? En la cara esa por detrás. Lo denoto diciendo, pues, en las coordenadas X y Z. ¿De acuerdo? Por, naturalmente, diferencial de Y, diferencial de Z, que es lo que tenemos aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algún problema con eso? Bien. Si hago lo mismo, pero para la cara delantera, que está desplazada a un diferencial de X, entonces tendremos lo mismo, salvo tened en cuenta que ahora el vector normal es igual al vector unitario Y, más Y, no menos Y. ¿Y antes por qué era menos Y? Porque, eso, preguntad sin miedo. O sea, yo estoy mirando cómo es este vector. El módulo es el área.
infinitesimal, ahí lo ves, diferencial de y, diferencial de z. Y ahora, ¿cómo es la dirección? A lo largo del eje x. Es unitario, o sea, que sería el vector unitario y, pero siempre en una superficie cerrada es, por convenio, saliendo. Saliendo significa, aquí ya ves la dificultad de dibujar yo ahora, saliendo significa que está apuntando en el sentido del eje x menos, negativo del eje x. Eso significa que es el vector unitario menos y, el vector unitario normal, saliendo es menos y. ¿Vale? Bien, si lo hago para la cara delantera, el vector unitario normal es y. Entonces tendré la componente x del campo sobre esa cara, pero ya desplazado. Es decir que en x más diferencial de x y z, con esto no es que esté multiplicando, sino denotando en qué punto. Podría poner una barra vertical y ponerlo abajo. ¿Lo entendéis así? ¿Qué preferís? ¿Con una barra de esta manera x y z? O yo creo que se entiende mejor lo otro, ¿no? O sea, evaluado, es lo que quiero decir. Está evaluado en esa cara. Por diferencial de y por diferencial de z. Fijaos que es un cubo, tiene el mismo área esa cara diferencial. Esto es para la componente x. Para la componente y para la componente z, si os dais cuenta, es todo similar. Lo único, y ahora lo voy a ponerlo todos, es intercambiar ya aquí donde se encuentran los diferenciales, cuál es la componente, vamos a ponerlo en orden. Es decir, que tenemos para la componente x en el flujo total teníamos menos f de x, evaluado en x y z, diferencial de y, diferencial de z, más f de x evaluado en x más diferencial de x y z, diferencial de y, diferencial de z. Para las caras orientadas perpendicularmente al eje y, lo que tendremos será menos la componente y del campo, evaluado en x y z, por el área, en este caso es diferencial de x, diferencial de z, y para la siguiente cara desplazada, un diferencial de y, tendríamos la componente y del campo, en el punto x, y más diferencial de y, z, por diferencial de x, diferencial de z, y las caras correspondientes orientadas perpendicularmente al eje z, pues tendríamos la componente z, evaluada en x y z, por diferencial de x, diferencial de y, más la componente z del campo, evaluada en x y z más diferencial de z, por diferencial de x, diferencial de y. Esto es, sumamos y tenemos todo. Suma y tenemos el flujo. ¿Me dice bien? O sea, todo esto es correcto. Pero vamos a simplificarlo más. Vamos a ver si podemos ir más allá. Y ahora vuelvo a hacer uso de que es un volumen infinitesimal. Eso quiere decir que yo puedo hacer en los valores del campo, fijaos que estos no son valores en el punto x y z, sino un poco cerca, infinitesimalmente cerca. Entonces lo que voy a hacer es un desarrollo en serie. Da no es sino de, desarrollo en serie. El campo vectorial f. O sea, lo puedo hacer para cada una de las componentes, la fx, la fi y la fz. Fijaos que no es en una dimensión, o sea, no es en una variable, lo cual uno dice, uff, eso me va a complicar las cosas. Bueno, no os preocupéis, porque realmente va a ser como si fuese en una variable. Es lo mismo que derivar con respecto a la derivada parcial, o sea, considerar las otras constantes, es muy sencillo. Y como nos quedamos en el término lineal, es exactamente lo que hacía yo con vosotros en Física 1, un desarrollo en serie de Taylor de una función de una sola variable. Lo voy a poner ahora explícitamente. Por ejemplo, para el término este, f de x evaluado en x más diferencial de x y z, en torno al punto x y z, será el valor del campo, la componente x, que es la que estoy yo tratando ahora, buscando, en el punto x y z, más un término, el primer término, la primera corrección será el término lineal, ¿no? Que será la derivada de esta función, que es f, la componente x, f de x, con respecto a x. Fijaos que depende de x y z, por lo tanto voy a poner
la derivada parcial evaluado ¿en qué punto? En este punto. Voy a ponerlo aquí sí adrede, aquí lo pongo con barra, para no liarlo. Evaluado en x y z por, ¿cuánto? Por diferencial de x, que es lo que me desplaza. Habrá más términos, claro, evidentemente. Ahora habrá un término cuadrático, un término cúbico, correcciones, cada una va teniendo un peso menor. Fijaos una cosa así que les comenté a vuestros compañeros ayer que es importante. Esto, digamos, todo esto que estoy haciendo es en general para un campo matemático. Luego lo aplicaremos a campos físicos, ¿de acuerdo? Los matemáticos, pues, dirían, ningún problema. Bueno, pero hay funciones. Aquí uno empieza a ver que las funciones pueden ser, a lo mejor tienen discontinuidades, cosas de esas. No, para nosotros ahora sí es importante que os diga, aunque en física vamos a tener los campos eléctricos, los campos electromagnéticos tendremos a veces discontinuidades. Entonces ahí os llamaré mucho la atención. Pero ahora en lo que estoy haciendo, naturalmente lo estoy haciendo para campos, para funciones que se comportan bien. ¿Qué significa comportarse bien? Pues, por ejemplo, que no tienen discontinuidades, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Porque eso sí me lo complicaría ahora. O sea, que son suaves, por así decirlo. Tienen definidas las derivadas. Eso es lo que quiero decir. Si tengo discontinuidades, entonces tengo que tener mucho cuidado. No podría... Bueno, entonces tenemos términos de orden superior, pero yo como lo hago infinitesimal, lo que voy a hacer es aproximarlo y cortar solo por el término lineal. Es decir, que diré que esto es aproximadamente, ¿no?, igual a esto. Y me quedaré, sustituiré esto por eso. ¿Lo entendéis? Lo mismo, no hace falta que lo escriba, creo yo, si queréis, bueno, la componente y x, o sea, ahora estoy en este término, y más diferencial de y z, pues lo cogeré y será la componente y del campo evaluada en el punto x y z, más la derivada parcial de la componente y del campo con respecto a y, evaluada en x y z, por diferencial de y. Y para z, pues tendremos, así rápidamente, la derivada parcial con respecto a z, evaluado en x y z, por diferencial de z. Esto es lo que tenemos para estos tres términos. Entonces lo que voy a hacer es meter esto que he puesto, ¿lo habéis entendido? Es un desarrollo en serie de Taylor. Término lineal, y ahora lo sustituyo y lo meto todo esto aquí arriba. Pero aquí uno ve lo siguiente, dice, anda, lo que tienes ahora dos términos, diferencial de y diferencial de z, multiplicando todo esto, pero el primer término es el mismo término que tengo aquí, con signo más, aquí lo tengo con signo menos. ¿Estamos de acuerdo? De tal manera que entonces me quedará lo siguiente. Se anulan este término con este término y me quedará únicamente esto. Y esto es la derivada de f con respecto a x, evaluado en x y z, por diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z. Pero este diferencial de x, diferencial de y, diferencial de z es el volumen, ¿no?, del cubo. Es decir, que puedo poner ahí, este es el volumen infinitesimal. ¿Vale? Ahora, de forma similar para el siguiente y para el siguiente, me quedará la componente y, la derivada parcial, con respecto a y, evaluada en x y z, por el volumen, otra vez, y aquí pues tendremos la derivada parcial de z con respecto a z, y z si sumo todo ello es el flujo. ¿Estáis de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Lo habéis entendido lo que he hecho? Paso a paso. Bueno, o sea que puedo poner, ahora paso a otra pantalla. ¿Puedo? Vale. Entonces digo el flujo, que es
Aquí, bueno, no integral porque es infinitesimal. Vamos a ponerlo así. Total o neto, me da igual que utilicéis una palabra u otra, a través de la superficie que rodea el cubo. Esto es esto, ¿de acuerdo? En la notación. Esto va a ser igual al cálculo que acabamos de hacer, que era saco factor común el volumen. ¿De acuerdo? Y es ahora el momento en el que yo puedo hacer dos cosas. Primero, definir un nuevo operador, una nueva operación sobre el campo, que voy a llamar divergencia. Eso en primer lugar. Y luego darle un sentido físico al asunto. Primero vamos a definir y decir, anda, pues esto lo voy a llamar divergencia, divergencia de F. ¿Por qué divergencia y no convergencia? Porque nosotros hemos tomado al hacer el cálculo, fijaos, el vector normal hacia afuera. O sea, que estamos considerando que si fluye hacia afuera es algo positivo, por lo tanto diverge desde dentro, o sea, sale. ¿Entendéis eso? Por eso pero es un convenio, como veis, si hubiésemos hecho otro convenio, pues hablaríamos del operador convergencia, no pasaría nada. Pero bueno, así son las cosas. Hay que tomar una decisión, pues no vamos a estar toda la vida ahí saltando. Tomamos la decisión de que llamamos y definimos la divergencia de F como, fijaos, lo voy a escribir en la notación div de F o bien, fijaos que aquí pongo claramente el punto entre como habéis visto también en matemáticas, ¿no? El operador nabla multiplicado escalarmente por F. Claro, eso es realmente lo que ahora uno lo piensa y dice, pues, claro, efectivamente, lo que has hecho es, si yo os decía que este operador es como un vector, en coordenadas, ahora es donde os estáis dando cuenta que esto es en coordenadas cartesianas, y que uno podría, os vuelvo a insistir, ahora os dicen que no es mi objetivo, ni mucho menos, ¿eh? O sea, no, en absoluto. O sea, que os lo digo simplemente porque no, eso sí que no lo pregunto seguro. Pero quiero decir, si vosotros tenéis la curiosidad y en matemáticas, dedúceme, por favor, cómo es el operador divergencia en coordenadas polares esféricas. Como veis, es rehacer el problema. Es decir, cojo volumen infinitesimal una esfera, barro, pero ¿entendéis? Todo el problema se puede volver a hacer. Entonces, al final, pues llegas al resultado correspondiente. Nosotros, como tenemos las tablas, tenemos el ordenador, pues si lo necesitamos, lo ponemos y ya está. No os preocupéis por eso en absoluto. Coordenadas cartesianas sí conviene saberse. Entonces tenemos esto, y F naturalmente es F de X, F de Y, F de Z, y al hacer el producto escalar, pues lo que tenemos es primero por primero, más segundo por segundo, y entonces tiene ese sentido. Pero fijaos, que es un operador, es una operación, no es un vector con componentes. ¿Entendéis? Esto es lo... Muy bien. ¿Vale? Es decir, que podemos poner, como resumen, y ahora le damos un sentido físico, un significado. Tenemos un resumen. ¿Puse el diferencial de V? Sí, bueno, puse, ¿no? Esto es un escalar, no es que sea un producto importante. La divergencia es un escalar. Es una magnitud. Miguel, si tuviésemos tomado el convenio al revés, ¿sería convergencia? Claro.
podríamos definir la convergencia. ¿Entendí? Pero tendría, fijaos, aquí tendría que haber tomado el diferencial de S hacia adentro, entonces estaríamos definiendo la convergencia. ¿Sí? Bueno, tenemos esto, ¿no? Como es una magnitud física y esto es el volumen infinitesimal. Uy, no está. Vale, vamos a, antes de nada, a decir, ¿qué significa esto? Pues lo que estaba diciendo, al calcular el flujo, lo que estamos viendo es que está pasando por una zona del espacio, pequeñita, ¿no? Un volumen pequeñito del espacio, infinitesimal, está entrando y saliendo. ¿De acuerdo? El campo. ¿Entendéis? Y ahora uno dice, ¿cuánto se queda? Neto. Pues si uno piensa en lo que se queda dentro, cómo crece dentro el campo, o sea, si hay, uno diría, pues, lo que entra menos lo que sale, si eso es positivo, eso es lo que digamos, lo que entra, lo que queda dentro neto del campo. Cómo el campo está, entre comillas, creciendo ahí. Si nosotros estamos pensando, desde el punto de vista de lo que sale, la divergencia, entonces es lo que sale menos lo que entra, es lo que, digamos, lo que está ahí decreciendo el campo, entre comillas, en esa zona del espacio. Ese es el sentido. Claro, naturalmente, si lo que entra es lo mismo que lo que sale, el campo está pasando por ahí, no se está creando más campo, por así decirlo, pues lo que tendremos es naturalmente que la divergencia es cero, o la convergencia es cero. O sea, que la divergencia lo que nos está diciendo es si está desapareciendo campo, está decreciendo el campo ahí dentro, el ritmo al que, mejor dicho, el ritmo al que está decreciendo el campo en esa zona del espacio. Lo tenéis, os lo recuerdo aquí, en estos PDFs, a ver si me acuerdo. Creo que era este, porque como hay varios. O sea, que lo que tenemos, lo que estoy haciendo aquí es esto, fijaos. Aquí el flujo a través de esa superficie es el ritmo al cual, ¿no?, está creciendo o decreciendo el campo ahí en esa zona, en ese punto, en torno a ese punto del espacio. ¿De acuerdo? Muy bien. Veremos que eso es muy importante. O sea, si estoy incidiendo en esto es porque quiero estar muy, muy seguro, por lo menos yo intentar lo que me sea posible, porque las ecuaciones que gobiernan el electromagnetismo, y también la gravedad, por ejemplo, y en otras, y en fluidos, ¿no?, pues se basan precisamente en entender cómo es, en particular, cómo es la divergencia de esos campos. ¿Cuáles son? Entonces uno se está preguntando, anda, entonces va a haber zonas del espacio donde nace el campo y donde muere el campo, a veces. Hay veces que no, pero hay veces que sí. Por ejemplo, para el campo eléctrico, para el campo gravitatorio, efectivamente. ¿Y cuál es la fuente o el sumidero? Fijaos, donde nace o donde muere. Pues eso va a ser precisamente las cargas eléctricas. Donde nace, en el campo electrostático, va a ser cargas positivas y donde mueren las cargas negativas. ¿De acuerdo? Entonces esa es la ley física. Cuidado, ahora estamos con las matemáticas. La ley física es lo que nos va a decir, el campo nace donde tienes cargas, o muere. Esa es la ley física. ¿Entendéis la diferencia? Voy a recalcarlo dentro de un momento otra vez, porque es muy importante eso, que separéis qué es la parte matemática como una herramienta. Les decía a vuestros compañeros ayer, esto va a ser una herramienta como sumar, como derivar o como integrar. Hombre, un poco más, efectivamente, más complicada, no lo niego, o sea, eso está claro. Pero es una herramienta, es como sumar. ¿Entendido? Una operación. Y otra cosa va a ser las leyes físicas. Por ejemplo, las leyes de Newton o la ley de gravitación de Newton. Uno ve que eso es, uno está planteando unas normas según las cuales cree que el universo, el mundo se rige. Eso es otra cosa, eso no es matemático, eso es, uno plantea esas leyes. Sumar es una cosa, es una herramienta matemática que utilizaremos, ¿entendéis? Y otra cosa son las leyes físicas. Por ejemplo, uno podría decir, como ley física, nosotros creemos, dentro de lo que es el mundo clásico, que es la segunda ley de Newton, ¿no?, fuerza neta igual a masa por aceleración.
Pero uno podría decir, oye, a lo mejor hay un universo que podría haberse comportado como fuerza neta igual a masa por velocidad. ¿Entendéis? Os lo podéis imaginar, que a lo mejor el mundo estuviese hecho de diferente manera. De hecho, muchos siglos se pensó eso. Claro, porque había rozamientos y uno pensaba que para mantener algo con una velocidad constante tenía que estar haciendo fuerza continuamente por el rozamiento. O sea, que no creáis que eso está fuera de... O sea, uno piensa, bueno, pues es otra. Pero la suma sería lo mismo, o restar, o derivar, o integrar sería lo mismo con ese mundo que con el otro mundo. ¿Lo entendéis eso? Son dos cosas diferentes. Eso es muy importante. Bueno. Bien. Bueno, ¿qué ocurre? Ahora lo tenemos casi a punto de caramelo. Para obtener lo que se conoce el teorema de Gauss, que realmente es la definición de la divergencia. Si ahora digo, bueno, ¿y esto lo has hecho para un volumen, una superficie cerrada infinitesimal? Pero, hombre, realmente lo que te va a interesar muchas veces es coger superficies cerradas finitas con volúmenes finitos. Voy a dibujarlo. No tiene por qué tener forma cúbica, ni muchísimo menos. Si yo cojo un volumen en el espacio, voy a darle así para que lo veáis tridimensional, ¿no? Como una sección transversal, ¿de acuerdo? Bueno, la superficie que lo rodea es esta, S. Naturalmente, el vector normal en cada uno de los puntos, pues por ejemplo en este punto sería así, en este punto sería así, o sea, esto sería diferencial de S, diferencial de S, diferencial de S, para una zona así pequeñita, infinitesimal, ¿no? Sobre. ¿Lo entendéis? Ahora dice, y uno dice, ¿podríamos hacer lo que estabas haciendo antes? Problema ahí. Claro, evidentemente, el desarrollo en serie de Taylor hasta el término lineal no vale. Ni muchísimo menos, porque puede ser todo lo grande que yo quiera. Pero uno puede decir, vale, lo que voy a hacer es llenar ese volumen con cubitos de hielo, iba a decir. Lo puedo hacer, ¿no? Rellenar con cubitos que son infinitesimales. Y esos son los que voy a dibujar yo aquí. Ahora es la imaginación. Estuve pensando, digo, tengo que hacer algo de esto con matemática, pero no me ha dado tiempo. Tengo que pensar un poco para hacer eso, llenarlo con cubitos un volumen que yo dibuje. A lo mejor todavía lo hago. Y os lo pongo. ¿Os lo estáis imaginando? Sería más o menos igual que lo de los triángulos, del otro día. Efectivamente. O sea, si estuvisteis viendo lo que hice, cómo dividía yo en elementos finitos, eso sería. En elementos finitos, cualquier cuerpo. O sea, es un método de integración o de resolver ecuaciones muy común. Vamos, en mecánicas, en transmisión de calor a través de los cuerpos. O sea, es una herramienta que probablemente os enseñen, creo yo, en métodos numéricos, no me atrevo a decirlo. Pero bueno, eso es otra... O sea, que es algo similar lo que estoy haciendo. Vale. Y como les contaba a vuestros compañeros, esto es como pensar que tengo aquí un maletero. Es así como se hace, por lo menos como se hacía, lo leí una vez, me quedé así un poco... Es curioso leer esas cosas, las aprende uno, que es cómo determina uno el volumen de los maleteros de los coches. Con todas las descripciones de los coches, ¿no? Características, 453 litros de volumen. Y uno dice, anda, ¿y cómo lo miden? Porque los maleteros son irregulares, quiero decir, los intentan hacerlo más, pero son irregulares, tienen huecos, tienen recovecos. Entonces, leí hace años, no sé si lo habrán cambiado, hay una norma que se utilizan como tacos de madera o de otro elemento, ¿no? Son así. Entonces uno, como cubitos, los que estoy utilizando, y entonces los van colocando, o sea, cogen un coche y los van metiendo, plac, 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 y llenando el volumen. ¿De acuerdo? Y entonces al final sacas y he metido 523, multiplicas por el volumen de cada uno y ya sabes. ¿De acuerdo? Si uno los hiciese infinitesimalmente pequeños, llenaría todo el volumen. Seguro que quedan pequeños recovecos que no quedan cubiertos por ese estándar de pieza, pero es así como lo hacían. ¿De acuerdo? Es así como lo hacen, como miden los volúmenes de los maleteros. Bueno, entonces, ¿os estáis imaginando aquí cómo lo estoy haciendo? Podría seguir
y los volúmenes son infinitesimalmente pequeños, de tal manera que llena exactamente todo el volumen que tengo ahí finito. ¿Vale? Y ahora yo digo, tengo el campo, otra vez líneas así como sea. Y ahora lo que voy a hacer es precisamente ver cómo es el flujo a través de todos los cubitos. Cuidado, yo no estoy afirmando todavía que eso sea el flujo a través de la superficie finita, de fuera. No, todavía no. Luego sí, lo veréis, pero lo tengo que demostrar. Entonces voy a dibujar dos cubitos adyacentes. Y con esto yo creo que os daréis cuenta cómo funciona la cosa. ¿De acuerdo? Comparten esta cara. De tal manera que yo volvería a hacer todo lo que hice antes, el flujo a través de cada una de las caras, pero ahora me voy a fijar en lo que ocurre en esta cara. Para uno de ellos el flujo sería positivo si es hacia afuera, ¿no? Imaginaos que está fluyendo el campo de esta manera. Para este cubito, eso sería un término sobre esa cara positivo, porque fluye hacia afuera, la normal es hacia afuera. Pero claro, para el cubito siguiente que he dibujado yo ahí, está entrando, y entrando en la misma cantidad. Por lo tanto, al sumar los flujos, cara por cara se van anulando. ¿Lo entendéis? Se anulan. Exactamente, no es aproximadamente, exactamente. Plaf, 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 plaf. Salvo, y uno dice, entonces se anula en todo el volumen. No. Salvo, imaginaos que esta cara es la cara externa, la que está pegando por aquí. Claro, ahí ya no tienes un cubito adyacente. Es decir, que al hacer todo esto, lo que estáis viendo es que el flujo a través de la superficie finita va a ser igual a la suma de los flujos sobre todos los cubos infinitesimales. Pensémoslo unos segundos. ¿Habéis entendido lo que acabo de decir de palabra? Calculo el flujo a través de todos los cubitos infinitesimales. Es lo mismo que lo que hice hace un momento. Pero claro, como tengo cubos adyacentes, en ese mismo momento se van anulando cara a cara los flujos. Plaf, 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 plaf. Todos, salvo para las superficies de los cubos que están pegando hacia afuera. En esos no sé. Eso es lo que queda. Pero claro, lo que queda es precisamente, lo que estás calculando es precisamente entonces el flujo de toda la superficie finita, efectivamente. Es decir, que ahora matemáticamente puedo escribir, si lo habéis entendido, si no preguntáis, lo siguiente, la siguiente expresión. Esto que tengo aquí a la izquierda lo estoy sumando para toda la superficie finita, cerrada. Esta es. Este es el flujo. Flujo a través de ese. Y esta es la parte de la izquierda. Y la parte de la derecha, fijaos que a la izquierda estoy sumando. Y lo que me queda es esto. Se han anulado cara a cara. Pero a la derecha tengo que hacer la misma suma para todos los cubos. Para todos los cubos. Pero aquí lo que tengo son volúmenes. Es decir, que estoy sumando para todos los volúmenes de los cubos. Es decir, que al sumar para los volúmenes es integrar en una integral de volumen. Es decir, fijaos que ahí ya no pongo el cerito cerrado, porque un volumen es un volumen. Uno no puede hablar de volumen cerrado, uno habla de un volumen. Eso sí, si tengo un volumen, estará rodeado por una superficie cerrada. Eso es una superficie abierta, no encierra un volumen determinado. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Una esfera encierra un volumen determinado, pero una semiesfera, solo la semiesfera, no la base, que estáis ya pensando en la base. ¿Cuál es el volumen que encierra? ¿Una parte dentro? No se puede definir solo. Puedes definir volúmenes de superficies cerradas, no de superficies abiertas. Vale. Entonces tenemos aquí la divergencia de F por diferencia. Os digo, esto es lo que tenéis en el PDF. Yo lo he explicado un poco a mi manera, pero es lo que tenéis aquí. Este es un curso del MIT de cálculo vectorial
Bien, y esto recibe un nombre. Fijaos que realmente es lo que hemos hecho, o sea, no ha habido nada, no me he sacado ningún as de la manga, es la definición de flujos, simplemente. Y he definido a partir de eso cuál es la divergencia, el operador divergencia. Si lo hago finito, obtengo esto. Y esto recibe el nombre de teorema vamos a borrar esto. Ahí. De Gauss o para nuestro fastidio, iba a decir, tiene dos nombres. El del señor, el alemán de Braunschweig, creo que nació allí, cerca de Hannover, si os conocéis Alemania un poco, ¿no? Cerca de Göttingen. De hecho, pues estuvo en Göttingen, en la universidad. Pero bueno, ese es otro asunto histórico. Gauss, pues se le da el nombre de este teorema por el autor, el matemático Gauss, pero Gauss también fue físico. Claro, y entonces vamos a tener la ley de Gauss. Y el problema es que el teorema de Gauss no es la ley de Gauss. Y es muy fácil equivocarse. O sea, es muy fácil yo mismo al hablar, que en vez de decir, estoy pensando en la ley de Gauss y diga, o sea, es relativamente fácil. Teorema, ley a uno le parece lo mismo, pero no es lo mismo. Son dos cosas radicalmente diferentes. Una cosa es un teorema matemático y otra cosa es una ley física. Entonces yo intentaré utilizar, que no se me pase lo de teorema de la divergencia para ya estar seguro de que no meto la pata. ¿Entendéis? Pero recibe eso. Bueno, sentido, ¿qué sentido tiene? ¿Qué nos está dando aquí? Pues que el flujo neto a través de una superficie cerrada lo que nos da cuenta es de las fuentes y sumideros que tenemos dentro de esa superficie cerrada, del campo. Neto, es decir, que si hay más sumideros que fuentes, entonces lo que tendremos, ¿qué será? Que el flujo neto será, si hay más sumideros que fuentes, ¿qué será? ¿Positivo o negativo? Negativo. Fijaos que la divergencia, ¿cómo diverge? O sea, si la divergencia es positiva, es que están haciendo más que lo que... O sea, que uno se lo imagina como un flujo de agua, ¿no? Ahí tenemos fuentes donde sale y otros, pues, cañerías por donde se va, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Neto, la suma habrá, o sea que podemos tener zonas aquí dentro donde nace y zonas donde muere, pero neto es lo que estamos viendo. ¿Entendido? Ese es el sentido matemático. Claro, la física lo que nos va a decir es quién crea esas fuentes y quién crea esos sumideros. Otra vez, insisto, en el caso de la electricidad va a ser las cargas eléctricas. ¿Entendéis? En el caso del magnetismo, resulta que no hay fuentes, ni sumideros. Y esas son dos de las leyes de Maxwell que describen, fijaos cómo entonces la divergencia, entender qué es la divergencia, y ahora diré otro operador, el rotacional, es fundamental para poder entender, o sea, entender qué son los operadores divergencia y rotacional, qué información nos dan acerca de los campos, es fundamental para poder entender las leyes físicas que gobiernan el electromagnetismo. Y esa es la dificultad que veo yo año tras año y curso tras curso, y lo veo en la forma habitual, por ejemplo, Tipler, en la forma habitual, ¿no? Uno empieza la electrostática, ¿no? Y pues el campo es este, la ley de Coulomb, y luego deja caer, pues tenemos una ley que es equivalente, que es la ley de Gauss. ¿Entendéis? Y ahí es donde yo veo masivamente. Entonces, a ver si así, haciendo hincapié desde el principio en la importancia que tiene esto, pues lo podemos llegar a buen puerto. Por lo menos una parte, ese es mi objetivo. O mi deseo, vamos. ¿Alguna pregunta en lo que hemos hecho? Bien. ¿Esto os lo han demostrado en matemáticas? ¿El teorema de la divergencia? ¿La demostración? ¿Os han definido la divergencia? ¿No? ¿Os la han definido la divergencia todavía? No. Pero el rotacional sí, el otro día me habéis dicho. Es curioso. Porque, digamos, no, es más difícil iba a decir, o sea,
Yo creo que mentalmente, para entender, es más difícil el rotacional, claramente, que la divergencia. Entonces es curioso. Pero bueno, cada uno lo hace a su manera, eso es evidente. Por alguna razón seguro que. Pero ahora viene mi momento también. Es decir, yo puedo hacer una cosa diferente, y ahí es donde voy a introducir el operador rotación. Lo voy a hacer mucho más rápido. No voy a hacer la demostración como estoy, o los pasos tan lentamente como lo he hecho ahora. Simplemente voy a indicaros qué es lo que tendríais que hacer para llegar a poder definir el rotacional. Porque si no, entonces me pongo ya a dar cálculo y no he entendido. Pero si lo entendéis, es paso a paso. Y para mí, eso sí, lo muy importante será ver que tanto la divergencia como el rotacional me están describiendo cómo son los campos. Y que con las dos cosas yo puedo describir cualquier campo. Dónde nace, dónde muere y cómo gira. El rotacional, rotación, es cómo gira. Con ambas cosas yo puedo describir cualquier campo en fluidos, en electromagnetismo, en lo que sea. Son los dos operadores que me dicen cómo son. Vale. Entonces, el operador rotacional. Ya os estoy diciendo que aquí lo que vamos a tener es una descripción de cómo gira el campo en torno localmente. ¿Qué quiero decir con local? Fijaos que la divergencia me dice las fuentes puntuales también, localmente dónde nace y dónde muere. ¿Lo entendéis? Si yo sumo, entonces lo tengo para un volumen finito, pero la divergencia lo que me está diciendo es el ritmo al cual está naciendo o muriendo el campo en puntos del espacio. Entonces aquí lo de local significa lo mismo, que un campo puede girar en un punto, en una zona del espacio, de una manera y en otra zona del espacio de otra manera, efectivamente, eso es lo que quiere decir local. Va a ser un vector. ¿Sabes? Como ahora empiezo por la descripción antes de meterme en problemas. El resultado va a ser un vector. La divergencia es un escalar. Fijaos que decir cómo nace o cómo muere, es decir, qué cantidad está saliendo o está perdiéndose ahí, pero no en qué dirección del espacio. ¿Entendéis que eso no tiene sentido? En un punto tengo una fuente de agua. Me está diciendo, sale tantos litros por minuto de esa fuente. Pero no me está diciendo en qué está en ese punto del espacio sale tanto, no en qué dirección, eso no tiene sentido. ¿Lo entendéis? Mientras que la rotación, el giro, sí tiene un carácter vectorial. Si nosotros pensad en lo siguiente, tenemos un movimiento circular de una bolita en el plano de la pantalla, ¿no? Sentido antihorario. Uno dice, está girando en ese plano. Realmente está diciendo, está girando en torno a un eje que es perpendicular al plano de la pantalla. Eso es lo que está diciendo uno. Entonces el rotacional, lo que nos va a decir de un campo, es cómo en módulo, cómo de rápido gira, si más lento más rápido, si gira o no gira, y cómo de rápido, y en torno a qué dirección del espacio. Ahí es donde uno dice, anda, es como pensar en la velocidad angular y uno dice, anda, la velocidad angular es un escalar. No. Si bien de una forma sencilla nosotros lo utilizamos en física 1 como si fuese un escalar, realmente no lo es. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Sí. Es vectorial porque tenemos que decir en torno a qué dirección del espacio. Pues lo mismo vamos a tener con el rotacional. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se llega a ver cómo son los giros en los campos? Pues haciendo un camino. ¿Y qué camino voy a escoger? ¿O qué camino debería escoger? Depende de cómo quieras el rotacional. ¿En qué coordenadas? Sistema de coordenadas. ¿Cartesianas? Vale. Entonces, ¿cómo escogería el camino? Un rectángulo, un cuadrado. Lo tengo que recorrer, pues de alguna manera. Yo me muevo en el espacio y ahora es un camino imaginario. Otra vez, son superficies imaginarias, son caminos imaginarios. No existe, no hay una tubería, no hay algo... ¿Lo entendéis? Es algo imaginario. Yo me lo puedo imaginar de una manera o de otra manera. Y es un camino cerrado. Lo mismo que aquí hago un giro completo, aquí hago un giro, pero con forma rectangular, cuadrada.
Si esto lo pongo en el plano XY, pues tendríamos cada una de las aristas, ¿no? Un diferencial de X, diferencial de Y, pero claro, nos lo tenemos que imaginar en 3 dimensiones. Y ahora uno dice, si es infinitesimal, esto infinitesimalmente pequeño, esto está contenido fijaos, está contenido en una superficie que es plana. Si es infinitesimalmente pequeño, ¿de acuerdo? Si es finito, este camino, yo puedo dibujar un camino que no está contenido en un plano, ¿lo entendéis? O sea, yo puedo dibujar un camino y digamos, ahí ya no hay... ¿En qué superficie está contenida? En ninguna. ¿Entendéis eso? Si es finito. Si es infinitesimalmente pequeño, no le da tiempo a curvarse, sino que está siempre contenido en un plano, en una superficie que es plana. Ahí veis donde uno incide en lo de infinitesimal. Vale, entonces ahora tendríamos también las líneas de nuestro campo, lo que fuese, ¿no? Atrás. Y lo que haríamos sería entonces el cálculo. ¿Qué cálculo? Antes hacíamos el flujo, ahora haríamos esto, para todo este camino infinitesimalmente pequeño. ¿De acuerdo? Ese es ahora el punto que no voy a hacer. Aquí. ¿Qué es lo que haríais vosotros? Si tenéis la curiosidad o miráis en los PDFs que os he dejado ahí, pues naturalmente ir tramo a tramo. Primero este tramo, ¿no? Los opuestos, este tramo y este tramo. ¿Lo entendéis? Y hago este cálculo. Y entonces a lo que llego es a que esto va a ser igual, voy a poner, esto es lo que se llama, fijaos, esta integral de camino de línea, esto es una ON, no es una circulación. La circulación, cómo circula el campo. Conviene también que os suene eso, lo de la circulación. No es nada más que la integral a través de un camino cerrado, a lo largo, no a través, perdón, ¿lo veis? Ahí ya yo utilizo las palabras, es la integral de camino a lo largo de un camino, no a lo largo, no a través, a lo largo de un camino cerrado. Bueno, y esto es lo que dejo sin hacer, pues resulta que sería igual y ahora tengo que decir que es el rotacional, o sea, ¿qué es lo que me saldría matemáticamente? Esto. En coordenadas cartesianas. Multiplicado, o sea que esto es esto, se denota también como, porque uno está viendo claro que es un producto vectorial de dos vectores, entre comillas, un vector que es el operador nabla, ¿no? Que es lo que he puesto ya ahí, y el otro Y este es un vector, ¿estamos de acuerdo? Sale de ahí un vector. Multiplicado escalarmente por, anda, y este diferencial de S, otra vez, ¿qué es? O sea, que esto estoy viendo, ¿esto qué es? El flujo, ¿no? Lo que estoy expresando aquí del rotacional del campo F. Ahora sí que tengo que decir a través, no a través. ¿De qué superficie? De la superficie infinitesimalmente plana que está dentro del camino. ¿De acuerdo? Pregunta. Ahora la pregunta que me tendríais que, o bueno, si uno lo piensa, no ahora inmediatamente, pero si uno lo piensa, uno dice, ya, vale, pero ese flujo no es a través de una superficie cerrada. ¿Estáis de acuerdo? No es cerrada. Eso no es cerrado, esa superficie no es cerrada. ¿De acuerdo?
tiene borde. El borde es el camino. Entonces, el módulo de diferencial de S, ningún problema. Sería si está en el plano XY, diferencial de X por diferencial de Y. No habría ningún problema. Si está orientado en otra, claro, en otra posición del espacio, sería acorde a eso. A las coordenadas, cómo está orientado. Pero la dirección, bueno, la dirección ningún problema. Perpendicular al plano, es decir, la dirección de Z. Es decir, que sería, vamos a ir añadiendo diferencial de X, diferencial de Y, por vector unitario K, pero más K o menos K. Voy a poner los ejes aquí. Este es el eje X y este es el eje Y. Y ahora uno dice, si no es cerrada no tienes convenio. Si es cerrada tienes convenio, pero si no es cerrada no es convenio. Cuidado. Y ahora viene la cosa importante. Regla de la mano, fijaos que tenéis ahí un producto vectorial, el determinante, regla de la mano derecha, tornillo de estrogiro, etcétera, etcétera, todo eso. Él le dice, entonces cogéis con los dedos, ¿no? Y los curváis y seguís el sentido del movimiento, cómo estáis recorriendo el camino, de esta manera, en el sentido antihorario ahí dibujado. Y el pulgar te está diciendo precisamente cuál es el sentido del vector normal a la superficie, es decir, en este caso más K. Si yo lo recorriese en el sentido horario, entonces tendría un menos K. ¿Lo entendéis? O sea, que es importante a la hora de calcular la circulación, si uno lo recorre en un sentido, lo recorre en el otro. Naturalmente el signo cambia, ¿y dónde se refleja eso aquí? Naturalmente, en cómo estamos tomando ese vector. Sí. ¿Por qué dices que tiene una superficie cerrada? Esto no es una superficie cerrada, tiene borde. Estamos en 3 dimensiones. ¿De acuerdo? Ya, o sea, la pregunta de vuestra compañera es totalmente lógica, y ahora que no se me olvide decir por qué. Pero todo esto, tanto el teorema de la divergencia como el teorema que voy a poner ahora, que recibe un nombre, de Stokes, tienen un origen común. Esto es en 3 dimensiones. Por nuestro espacio es 3 más el tiempo, 3 dimensiones. Pero se deducen de un teorema, que tenéis ahí también en los PDFs, o no sé si lo he puesto explícitamente, el teorema de Green. El teorema de Green es en 2 dimensiones, en el plano XY, por decirlo así. Entonces, el teorema de Green bidimensional, 2 dimensiones, nosotros también tenemos ahí un flujo y tenemos también ambas cosas, viendo cómo uno lo hace en 2 dimensiones, se traduce en 3 dimensiones en el teorema de la divergencia y en el teorema de Stokes. O sea, que lo que dice vuestra compañera, y en ese caso, uno no es que esté pensando aquí, uno diría, pero aquí tienes una superficie, claro, en 2 dimensiones es diferente pensarlo, ¿entendéis? Ahí ya no tienes volúmenes, en 2 dimensiones no tienes volúmenes. Tienes caminos cerrados, tienes superficies, no tienes superficies cerradas, sino que tienes caminos cerrados. Bueno, lo dejo así. Bueno, veis entonces que es más difícil. La información, ahí hay muchas más cosas. Pero tanto la divergencia como el rotacional nos aparecen en las ecuaciones, en las leyes de Maxwell. Entonces hay que entender los dos. Si yo lo hago esto, ahora digo, esto lo has hecho para un camino infinitesimal. Y ahora uno dice, ¿y si lo hago para un camino finito? Y lo voy a dibujar. Este es el camino cerrado finito en 3 dimensiones. Es decir, que tiene curvatura. Yo lo dibujo en el plano de la pantalla, pero ahora viene el problema de que esto se va doblando, entra, sale de la pantalla. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, que no está contenida en un plano, ni muchísimo menos. En general no está contenida en un plano. Y ahora me piden, calcula cómo es la integral de camino, la circulación. Lo recorro, tengo que darle un sentido, eso sí. Lo recorro de esta manera, por ejemplo.
Es decir, que tendría que hacer este cálculo. Llamo a este camino C, con su sentido. C. Le pongo el cerito porque es un camino cerrado. Y ahora uno dice, y a ver cómo llegamos a una conclusión. Eso es como estar a la izquierda de lo que acabo de hacer hace un momento. Y ahora voy a ponerme y a dibujar otra vez. Y voy a llenar el espacio. Realmente tendría que poner... No son cubos, sino que son alambres con forma rectangular. ¿De acuerdo? Infinitesimalmente pequeños. Y yo, como en un Lego, en un juego de construcciones, voy llenando, pli, 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 y lleno naturalmente. Oye, ¿y qué espacio llenas? Eso va a formar todo ese juego de construcciones, va a formar una superficie, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué superficie? Si el camino no está contenido en un plano, no va a ser una superficie plana. ¿Qué superficie? Y es ahí donde viene el tema interesante. Cualquiera, tienes infinitas posibilidades. Si tú tienes un cajón infinito, puedes ir cogiendo elementos como este, habrá infinitas posibilidades, habrá infinitas superficies cuyo borde sea el camino C. Yo lo voy a hacer para uno, pero si uno lo ve para uno, lo ve para todos. ¿De acuerdo? Y ahora voy a dibujar dos adyacentes. Fijaos que ahí podría estar curvado, ¿no? En torno a la arista, ¿entendéis? La curvatura vendría dado porque esto no está contenido en un plano, sino que uno está en un plano y el otro empieza a girar, ¿entendéis? Pero comparte una arista. Y ahora uno dice, pero este camino lo está recorriendo de esta manera, pero el otro camino lo está recorriendo de esta manera. Y ahí es donde viene otra vez el pensamiento inmediato, si habéis entendido en la divergencia, de decir, claro, cuando estás considerando el tramo conjunto, una vez será positivo, pero la vez siguiente, para el circuito siguiente, será negativo en el mismo módulo, por lo tanto se anulan. Plaf, 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 plaf. Independientemente de cómo yo lo esté construyendo, si hacia arriba o hacia abajo. Ahí es donde viene es decir, habrá infinitas posibilidades de construcción en la superficie. Pero al final se van anulando, salvo en los bordes. Y si yo estoy escogiendo para todos los circuitos el mismo sentido, claro, ahí hay que tener cuidado. Antihorario, bla, 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 horario, me da igual. Al final lo que me va a quedar es precisamente la circulación, la integral de camino que yo deseaba. Es decir, que esto es la suma de lo anterior, se van anulando, solo me queda la parte externa, que entonces es la integral de camino a lo largo del camino finito, y aquí a la derecha, ¿qué tengo que poner? Ahora tengo que sumar a la derecha. En la derecha tenía el flujo del rotacional, a través de cada elemento infinitesimal. Bueno, pues nada, voy haciendo el flujo a través de cada elemento infinitesimal. Y eso es el flujo a través de una superficie que es finita, que es la superficie S. Del rotacional voy a poner, así está la notación, lo pongo entre paréntesis para que os deis cuenta de que es un vector, el producto escalar, por este otro. Y este es el flujo a través de la superficie finita S. ¿Y cuál es esa S? Hay infinitas posibilidades. Voy a dibujar una, así un poco más pequeño. Si este era el camino, ¿no? Una S sería de esta manera. ¿Entendéis? O sea, lo hace Walter Lewin en los vídeos, si le echáis un vistazo también a los vídeos, como el tío saca una bolsa de plástico muy grande con un alambre en el borde, entonces juega con la superficie esa de plástico y le da varias formas, pero manteniendo lo que es el borde del alambre siempre con la misma forma. ¿Entendéis? Es decir, que esto os lo tenéis que imaginar como una bolsa cuyo borde es el camino que yo estoy escogiendo. Es decir, es el flujo a través
de cualquier superficie cuyo borde, muy importante, cualquier superficie cuyo borde sea C. Y lo bonito es que da igual con cualquiera, porque el resultado es el mismo. Eso es lo bonito. Claro, entonces ahí uno, pues, dependiendo del problema en física, uno dirá, hombre, desde luego no te vas a complicar la vida. Si el camino está contenido en un, por ejemplo, en un plano, el plano XY, pues lo primero que te viene a la cabeza es, por ejemplo, cogerte la superficie plana. Pero podría ser una semisfera. O sea, imaginaos, como ejemplo. Tengo un camino circular. ¿De acuerdo a este? Entonces, posibilidades. Voy a dibujar dos. Una. Esta es esa. Superficie plana. O sea, un círculo, vamos, un disco. ¿Me entendéis? Otra. Voy a dibujarlo hacia abajo, porque hacia arriba, si no, voy con una semisfera. S'. O sea que esta sería disco S. Una semisfera. ¿Tienen el mismo borde C? Sí. Ya os digo, por ejemplo, en la superficie que tengo en el disco, ¿cómo sería el vector normal a la superficie? ¿Cómo lo tendría que tomar? Tened en cuenta que es, claro, ahí es la imaginación, está entrando por la derecha en la pantalla y saliendo por la izquierda en la pantalla. ¿No? Estoy haciendo así. Entonces fijaos cómo va el vector normal hacia arriba. El vector normal sería hacia arriba. Mientras que en la superficie, en la semisfera, fijaos cómo tendría que ponerlo. También tendría que poner el circle, pero en cada punto, ahí es donde viene en cada punto. Tienes que girarlo en cada punto. Tendríamos ese vector normal. ¿Lo entendéis? Bueno, a este teorema entonces lo que puse recibe el nombre, ahí hemos tenido un poco más, bueno, un poco más de suerte, porque hay ley de Stokes también hay, pero en otras cosas, o sea, no, aquí no nos vamos a poder confundir tan fácilmente. Ya veis que aquí no pongo el cerito, no es una superficie cerrada. Ya os digo, ambos, divergencia, o sea, Gauss y Stokes, comparten un origen que es, para aquellos que tenéis ganas, de Green en dos dimensiones. Simplemente como un comentario, nada más, sin ninguna intención. ¿Vale? Vale. No lo olvidéis. ¿Está claro? Mentalmente. Es una herramienta, sumar. Me va a permitir, ¿qué me va a permitir esto? Pasar de leyes físicas que son
locales a, digamos, hacerlo en zonas grandes del espacio, finitas. Infinitesimales, finitas. Es lo que me permite pasar de unas a otras. Bueno, o sea que, como ejemplo, para que veáis la diferencia, estos son teoremas matemáticos. Por contra tendría, por ejemplo, para la gravitación, para el campo eléctrico, física, etcétera, etcétera, etcétera. Esa, ¿perdón? Es la de 4 picadas. Pero lo de menos es el 4. ¿No? Y no me meto contigo. Todo, lo de menos, estaba pensando, claro, por supuesto, la ley de Gauss ya os la... Lo de menos es el 4 pica, lo demás es la carga. O sea, digamos, porque eso es una constante, es decir, una constante de proporcionalidad. Por eso digo que es lo de menos. Lo más importante es la parte física, que es cuál es la causa de que nazca el campo eléctrico o que muera el campo eléctrico, la carga. No el 4 pica, sino la carga. Pero bien, o sea, eso quiere decir que ya estás puesto en eso. Vale. Pues aquí me planto con la grabación, iba a decir antes de que se me olvide.